Jóvenes, buenas noches nuevamente. Hemos iniciado la grabación de la sesión del día de hoy con la anuencia de todos los presentes. Bienvenidos nuevamente, un gusto saludarlos. Eh, Quiero iniciar esta noche informándoles que en el grupo cerrado de Facebook he dejado el día de hoy el laboratorio de medición del proceso. Este laboratorio lo vamos a entregar el día lunes 11 de septiembre. Entonces, ya a partir del sábado va a estar el espacio disponible para los que trabajen rápido. La verdad que no está complicado el laboratorio eh, y lo quieran subir de una vez, pues definitivamente va a ayudarnos a practicar. Recuérdense que esto es parte de la evaluación del segundo examen parcial y la otra parte del examen parcial que vamos a tener próximamente es esta unidad, la número 3. ¿Dudas, comentarios? No, Lick, todo claro. Ok. Bueno, jóvenes, vamos a continuar entonces con nuestro tema. Y ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Sí, Lick. Bueno, en la clase anterior, jóvenes, hablamos sobre las decisiones logísticas y dijimos que el problema de decidir cómo transportar mejor los bienes de las plantas a los clientes, pues es complejo. ¿Y en qué radica la complejidad? Pues obviamente no solamente en los movimientos que hay que realizar, en las decisiones que hay que tomar, sino en el costo que esto implica. Realmente lo que todos buscamos es que cuando tomamos este tipo de decisiones podamos tener rapidez de la entrega, podamos tener flexibilidad para reaccionar ante los cambios, pero sobre todo que los costos en los que vamos a incurrir pues no nos afecten significativamente la rentabilidad de nuestro negocio. Entonces ahí nos quedamos en la última clase. Cuando hablamos de logística, necesariamente tenemos que hablar de los modos de transportación. Y aquí hay algunas imágenes que me gustaría que ustedes me retroalimentaran con lo que ven y cómo creen que son estos medios de transporte o modos de transporte. ¿Qué opinan? ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué desventaja tiene? Para que lo discutamos un poco. Como primer punto, Lick, veo que se usan los tres medios de transporte: aéreo, marítimo y terrestre. Ok. Creo que los tres se complementan, Lick, a la hora de la transportación de alguna mercadería. Em, y eso pues también va a ver si se atrasa o no la mercadería. Depende también de mucho de eso. Ok. Licenciado, pienso también que a la hora de transportar un producto, también hay que ver el volumen del producto,
el precio del producto, características del producto como tal, que no los puedo enviar de repente en avión, pues lo envío pues terrestre o ya sea marítimo, o viceversa. Hay productos que no puedo enviar en marítimo y por la urgencia de repente lo tengo que enviar por avión, ¿verdad, licenciado? Ok, gracias. De hecho, muy interesantes sus aportes. Efectivamente, sabemos que tenemos diferentes modos de transportación de manera terrestre. Pues tenemos las carreteras, tenemos los trenes y bueno, del lado inferior derecho tenemos un acueducto. En la parte superior derecha tenemos un buque de carga y en la parte inferior izquierda tenemos un avión. Todos estos modos de transportación, jóvenes, pues tienen ventajas en cuanto al volumen que se puede transportar, tiene ventajas con respecto al tiempo que se puede demorar la entrega y también pues todo está relacionado con un costo. A simple vista, con estas fotografías, sabemos que un transporte terrestre como un contenedor pues tiene una limitación a un peso y a un volumen. En el caso del tren, pues como hay vagones, pues tenemos la opción de mover más carga de manera simultánea. Sin embargo, creo que no hace falta mucha explicación para la fotografía del buque. ¿O sí? No, el buque pues carga mucho más que los otros medios. Claro. Claro. Entonces, cuando hablamos de decisiones logísticas, jóvenes, pues nuestro libro nos presenta la ilustración 15.1, los modos de transportación. Y cuando tenemos que tomar decisión sobre cómo transportar el producto, pues tenemos que tomar en consideración tres aspectos: el volumen, el costo y la rapidez de entrega. Dependiendo de la industria en la que estemos, dependiendo de la estrategia que nosotros hayamos establecido para nuestro negocio y cómo queremos nosotros posicionarnos, pues tendremos que tomar decisiones al respecto de estos tres factores que van a impactar definitivamente en todo nuestro modelo de negocio. Acá lo que nosotros vemos es una matriz que en la parte inferior izquierda, en el origen, tenemos una rapidez de entrega muy lenta con un volumen muy bajo. Por otro lado, del lado derecho, tenemos en la parte inferior una entrega rápida con un costo alto. Y en la parte superior tenemos del lado izquierdo un volumen alto y del lado derecho un costo bajo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que entre más rápida es la entrega, obviamente es más caro. Entre menos rápido es la entrega, es más barato. Y por otro lado, el volumen, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver en esta matriz es que un modo de transportación que tiene una velocidad de entrega media que nos permite mover cierto volumen a un costo razonable, sigue siendo el método terrestre o la carretera. ¿Por qué? Porque nos da un costo que de alguna manera es un costo pues bastante accesible. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos ahorrar un poco de costo o tenemos demasiado volumen que una carretera no es lo ideal para movernos? Si quisiéramos hacer entregas a mano, las entregas a mano obviamente es muy lento, no hay mucho volumen y tiene un costo muy alto. Eso es prácticamente
un negocio que tenga un margen muy, muy alto, sea muy exclusivo. Pero si nosotros necesitamos mover un volumen alto de productos o de materias primas a un costo bajo, lo ideal es hacerlo a través del agua, vía marítima, aunque va a ser lenta la rapidez de entrega. Si nosotros quisiéramos avanzar un poco y tener más rapidez en la entrega y el volumen no es excesivamente alto, podríamos utilizar la vía férrea. Y si nos vamos al otro extremo, un volumen alto con un costo relativamente bajo podría ser un ducto, que eso aplica para combustibles, para líquidos. Es una forma muy rápida de transportar, pero podríamos concluir que el transporte aéreo es el que tiene el costo más alto. Realmente es muy rápido, porque efectivamente es muy rápido, pero el volumen que se puede mover por este medio de transporte es bajo. La pregunta que les hago es, ¿cuál es el mejor modo de transportación? Así como mencionó usted al principio, que los tres tienen sus ventajas y desventajas, pero también dio una clave por ahí, que el medio que más favorece en casi todas las entregas es el de carretera, porque el costo es un poco más bajo y permite que la carga sea como moderada, diría yo. Ya, muchísimas gracias. Alguien más levantó la mano, pero ahí sí, Juan Ramírez. Y luego, licenciado, buenas noches. Como decía el compañero Estuardo al inicio, depende del producto y de la cantidad. ok, gracias Juan. Francisco. Buenas noches, licenciado. Pues, Buenas noches. creo que depende más. Perdón. Perdón, no sé si me había dado la palabra a mí, pero yo iba a decir que depende más de las... Francisco, no lo escucho muy bien, no sé si está hablando por altavoz. ¿Ahora sí? No. Ahora sí. Perdón, es que yo quería opinar de que depende más que nada de las necesidades del cliente. Basado en las necesidades del cliente, pues va se puede tomar la mejor decisión en cuanto al transporte. Gracias, Francisco. Freddy nos comparte que el transporte marítimo tiene más o menos un mes de arribo. Esto, jóvenes, obviamente va a depender muchísimo del puerto de origen y del puerto destino. Yo les compartía en el otro salón que es una decisión que se debe tomar en función de las necesidades que se tienen. Por ejemplo, yo les he comentado a ustedes que yo veo una marca de papel. ¿Qué es lo que sucede con la marca? ¿Qué es lo que sucede con un papel? ¿El papel es peso o es volumen? Es volumen, Lick. Es volumen. Entonces yo lleno los contenedores de aire, ¿no? ¿Por qué? Porque yo llego a cubicar los contenedores y nunca alcanzo el peso. Pero porque esa es la naturaleza de mi producto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera mover papel en avión sería imposible porque el costo es altísimo y no hay espacio suficiente para poder almacenar todo eso. Por otro lado, les he comentado también que dentro de mis marcas está la salsa soya de Kikkoman. Entonces, este es un producto líquido en envase de vidrio. Eso lo que hace es que mis contenedores, obviamente, nunca ocupan todo el cubicaje porque alcanzamos el peso
antes de alcanzar el cubicaje. Es lo contrario del papel. Y esa es parte de las decisiones que se deben de tomar, que se tienen que considerar. No descarto que en algún momento, pues, por una situación de emergencia o algo, se tenga que hacer alguna excepción, pero dentro de nuestro modelo de negocio nosotros tendríamos que tener establecido cuál es el modo de transporte que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál es el mejor? Es el que mejor se adapte a las necesidades de nuestra empresa. Totalmente de acuerdo, Freddy. Bueno, dentro de los diseños de almacén hay dos formas. Está el cross-docking. Esta es una estrategia en los almacenes de consolidación, conforme a la cual, en lugar de hacer envíos muy grandes, se dividen en envíos menores para su entrega en un local. Este cross-docking es muy utilizado. Las dos cadenas de supermercado más grandes de Guatemala, pues tienen centros de distribución a donde consolidan todas sus compras, y es a través de ese centro de distribución que hacen llegar la mercadería a sus puntos de venta. Y en el caso del cross-docking, pues obviamente lo que se hace es que, por ser cantidades en menor volumen, no se les asignan un espacio físico dentro de la bodega, sino que cuando lo reciben se queda al piso y se hace un despacho y un picking inmediato, de tal suerte que no llega a almacenarse, solo cruza el andén. Y por otro lado están los sistemas de centros y derivaciones, que estos son sistemas que combinan la idea de consolidación y del cross-docking, ¿verdad? O sea, esta es una mezcla de los dos. En tal caso, son formas en las que se pueden organizar el manejo de materiales, de materias primas o de productos terminados. Una de las decisiones estratégicas de operaciones es la ubicación de las instalaciones logísticas. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mejor lugar o cuál es la mejor ubicación para una nueva instalación? Depende de qué, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, José. ¿Depende de qué? El producto. Ajá. ¿Solo del producto? Como comentaba José Lick, y el alcance de las materias primas. Ok. ¿Qué más? Bueno, infraestructura. O sea, tiene que haber infraestructura de caminos, suelos. Ok. ¿Solo eso? Creo que también tiene que ver creo que también tiene que ver el área en donde lo pongamos, que no hayan algunas restricciones dentro del área municipal o departamental. Ok. Efectivamente, jóvenes, todo lo que ustedes han mencionado es parte de lo que se debe tomar en consideración para considerar una nueva ubicación de instalaciones. De esa cuenta es que, pues, tenemos que pensar en que nuestros clientes estén cerca. No vamos a poner una nueva instalación o vamos a hacer una nueva ubicación lejos de nuestros clientes, porque si estamos lejos de nuestros clientes, ¿qué pasa con nuestro costo? ¿Aumenta, Lick? Aumenta el transporte. Se eleva. Aumenta por el transporte, es correcto. Entonces, uno de los factores que tenemos que considerar es la cercanía de los clientes. También tenemos que tomar en consideración el clima de los negocios.
En el otro salón nos reíamos porque cuando yo hice referencia al clima de negocios, algunas personas pensaron en caluroso, lluvioso. No, cuando hablamos de clima de negocios, hablamos de el ambiente de certeza que se puede tener en cuanto a temas macroeconómicos, sociales, políticos, para poder hacer negocios. ¿Por qué? Porque si las condiciones son favorables, pues va a venir mucha más inversión que cuando no lo es. Los costos totales también es algo muy importante que se debe tomar en consideración porque pues, todos los negocios que se forman es para ser rentables, para ser competitivos. Y si en algún momento mis costos son demasiado elevados, obviamente no me va a permitir competir y esa se va a convertir en una desventaja. Entonces los costos totales también es un factor importante a la hora de tomar una decisión de ubicación. ¿A qué creen ustedes que hace referencia a la infraestructura? La carretera, los puentes, los pues montañas donde se pase el producto, donde se instale el centro de distribución. Es correcto, José. Toda la parte de infraestructura es vital. Las carreteras, que son los medios que se utilizan para hacer todos los movimientos, en su mayoría. Entonces la infraestructura es importante porque con una adecuada infraestructura, pues nos favorece en temas de tiempo, de costos, porque, o sea, una buena carretera no va a dañar una llanta, no va a dañar alguna parte del vehículo. Entonces la infraestructura es importante. Así como también la calidad de la mano de obra. Y muchas empresas cuando van a ubicarse hacen un estudio e investigan el nivel académico, la cultura de trabajo, de la comunidad. ¿Por qué? Porque la calidad de la mano de obra es determinante. Cuando nosotros nos aseguramos de que la calidad de mano de obra que vamos a tener es buena, vamos a tener un impacto bastante positivo dentro de nuestros costos porque vamos a tener gente que va a trabajar con un buen resultado. No vamos a tener quejas o problemas de eso. Importante también que haya proveedores, que los proveedores que están cerca sean los que necesitamos, que los tiempos que ellos nos ofrecen, la atención, etcétera, pues obviamente sea un factor que nos facilite toda nuestra operación. Hay que considerar también otras instalaciones que puedan haber dentro del espacio donde nosotros nos vamos a ubicar, porque de nada sirve que nosotros hagamos un buen edificio si vamos a tener alrededor instalaciones que no están acorde a lo que nosotros necesitamos. En algunos casos es importante saber también, dependiendo del negocio, del giro del negocio donde estemos, si hay zonas de libre comercio. Importantísimo conocer el riesgo político. Ustedes saben, no sé, recién estos días ha estado una noticia en que Google está haciendo una inversión en El Salvador. Entonces, pues lo que eso nos dice es que el riesgo político en El Salvador se ha minimizado y que pues de alguna manera esa certeza está generando atracción de inversión extranjera. Entonces, en nuestro caso, pues estamos todavía en un proceso de transición con mucho ruido, pero esperaríamos que a partir del próximo año el riesgo político disminuya y que eso pueda ser un atractivo para
empresas que quieran invertir en Guatemala. También existen algunas barreras gubernamentales, jóvenes. Esto pues normalmente se hace para proteger a determinada industria de manera local. Por supuesto que en el momento que nosotros estamos haciendo un proyecto y queremos lanzar un nuevo negocio, deberíamos de estar bien claros si existen barreras de tipo gubernamental para el negocio que nosotros queremos hacer y, bueno, evaluar cómo lo vamos a manejar. Existen bloques comerciales. Ustedes saben que los bloques se hacen para lograr negociaciones y lograr mejores condiciones a nivel de bloque. Los tratados de libre comercio son un ejemplo de ello. La Unión Europea, por ejemplo, es otra. Y lo que se busca es eso, o sea, generar bloques que de alguna manera les permitan obtener mejores beneficios juntos que cada uno por separado. Otro factor interesante son las regulaciones ambientales. Este es un tema muy delicado porque hemos escuchado ya por mucho tiempo y lo vemos en la actualidad, el daño que se ha hecho al medio ambiente. Entonces, las regulaciones ambientales son sumamente importantes porque de ellas va a depender pues que obviamente se cumpla con lo que la ley establece en cuanto a ubicaciones, tipo de construcción y demás, así como manejo de desechos también. La comunidad anfitriona es determinante. ¿Por qué? Porque si la comunidad no está de acuerdo con la empresa o la fábrica o la distribuidora o lo que sea que se va a ir a instalar a esa área, vamos a estar en serios problemas. ¿Por qué? Porque podemos entrar en conflicto. Yo creo que ahí ustedes podrían darme un par de ejemplos de situaciones que se han dado en Guatemala con respecto a este tema, la comunidad anfitriona. ¿Se recuerdan? La minería San Rafael. Ajá. La minería, obviamente, es como el ejemplo más claro que tenemos porque hubo un rechazo de parte de la comunidad y fue grueso. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Despierten. Hubo un tema con la hidroeléctrica, pero también tenemos la parte de la cementera en San Juan Zacatepec, que es que eso fue hace algunos años y que también tuvo pues mucho ruido porque la comunidad no terminaba de aceptar la ubicación de la cementera ahí. Y bueno, está también qué ventajas competitivas podemos obtener de la ubicación en donde nos vamos a ubicar, valga la redundancia. Ahora les pregunto a ustedes, de todos estos factores que están acá, ¿cuál es el más importante? La mayoría, Lick, casi todos, siento yo. Infraestructura, creía yo. Si los tuviera que ordenar, pondría infraestructura, costos como segundo y ¿cómo se llama lo último que mencionó? De las comunidades. La comunidad anfitriona. Ajá. Esos serían mis tres principales. Infraestructura, costos y las comunidades. ¿Qué piensan los demás? Él dice infraestructura, cercanía de los clientes y la ventaja competitiva. José dice que la cercanía con los clientes primero.
Ana dice que debería de ser la comunidad anfitriona. Lick, buenas noches. Hola, Astrid. Yo considero que tal vez los costos totales, Lick, porque puede tener infraestructura, ventajas, que nos acepte la comunidad, pero si no se adapta al presupuesto de la empresa, se va a ver a otro lugar, considero yo. Definitivamente, jóvenes, todos estos aspectos son importantes, todos estos tienen un nivel de importancia, pero va a depender mucho del tipo de industria, va a depender mucho del tipo de negocio, de la estrategia con la que queramos ingresar al mercado. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es más importante, todos son importantes y probablemente aquí están algunos de unos cuantos más que podríamos agregar a la lista. Sin embargo, pues al momento de tomar decisiones, eh, para algunos negocios van a ser X o Y factores más determinantes que otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que hablábamos, va a depender mucho de en qué tipo de negocio estamos y a dónde nosotros queremos posicionar. Vamos a irnos a ver los ejemplos de clase, porque hay varios métodos de ubicación de plantas. Como se verá, pues hay muchas técnicas para identificar los sitios potenciales para las fábricas y otro tipo de instalaciones. El proceso para elegir un área en particular puede variar en gran medida, lo que acabamos de hablar, según el giro de la empresa y las presiones competitivas que deban considerarse. Entonces, si bien es cierto que hay muchas técnicas para poder identificar estas ubicaciones, nosotros vamos a ver algunas de ellas. No son las únicas, solo vamos a ver algunas. Y tenemos que tomar en consideración también que no solamente un método o una técnica nos puede definir cuál es la mejor manera para ubicar una nueva planta, sino que en algún momento vamos a tener que considerar algunos otros factores. Pero en términos generales, hay algunas técnicas que nos permiten tomar decisión sobre eso. Vamos a empezar con la primera, que es el sistema de calificación de factores. ¿En qué consiste el sistema de calificación de factores, jóvenes? Pues es una estrategia para seleccionar la ubicación de una instalación al combinar un grupo de factores diversos. Se elaboran escalas de puntos por cada criterio y luego se evalúa cada sitio potencial con base en cada criterio y se combinan los puntos para calcular una calificación del sitio. ¿Qué quiere decir esto? Como el nombre lo dice, vamos a hacer una lista de los factores clave de éxito para el negocio que nosotros querramos colocar en esa nueva instalación. Vamos a hacer una ponderación de esos factores. Le vamos a dar más peso a los que son más importantes y menos peso a los que son menos importantes. Y con base a esa escala vamos a hacer una ponderación, vamos a asignar una puntuación y vamos a determinar cuál es el mejor lugar. Realmente este sistema de calificación de factores proporciona objetividad al proceso de identificación de costos difíciles de evaluar. Este es la primera técnica que vamos a ver para determinar ubicación. Si quieren, por favor, copien y me dejan saber en cuanto estén listos.
Gracias, Aura. Para llevar a cabo el sistema de calificación de factores, debemos realizar 6 pasos. El primero es que vamos a desarrollar una lista de factores relevantes que pueden ser factores clave o factores clave de éxito. Esta lista de factores relevantes se va a hacer tomando como base, pues obviamente, lo que es importante para la empresa. Por eso les decía que la lista de factores pues, puede ser mucho más amplia y que va a depender del giro del negocio, de la industria en la que compitamos, de la estrategia con la que nosotros querramos ingresar al mercado, pues de eso va a depender cuáles son esos factores que van a determinar la clave de éxito de nuestro negocio. ¿Cuántos factores son? Puede ser 4, puede ser 5, no hay un número determinado porque esto al final de cuentas se tiene que definir durante el proceso. Cuando nosotros ya tenemos esos factores relevantes, tenemos que asignarle un peso a cada uno de ellos. Ese peso va a ser en función de la importancia relativa en cuanto a los objetivos de la compañía. Entonces, por ejemplo, si tenemos 5 factores, no vamos a darle 20% de peso a cada uno. No, ¿por qué? Porque para algunos de esos factores pueden tener más peso, otros pueden tener menos peso. Entonces vamos a asignar esa ponderación. Lo importante es que esa suma de pesos que vamos a asignar sea equivalente al 100% o a la unidad. Cuando ya tenemos los pesos asignados, hay que desarrollar una escala para cada factor. Esa escala puede ser de 1 a 10 o puede ser de 1 a 100 puntos. En todo caso, pues lo definimos en el momento que estamos haciendo este análisis. Por favor, copien estos 3 pasos, luego vamos a copiar los otros 3. Es importante que los tengan en su cuaderno porque es el orden en el que debemos realizar este método de localización. Me dejan saber cuando estén listos. ¿Copió Estuardo o solo le dio un screenshot? Copié, licenciado. Iba ahí detrás suya, en lo que usted iba dictando, iba detrás suya. Muy bien. Taquígrafo, Estuardo. Puros garabatos, solo yo me entiendo. Mañana va a estar preguntando y aquí qué quise poner. Y me ha pasado, Lick. Gracias, Magali. Bueno, entonces los otros 3 pasos que vamos a realizar es que luego hay que hacer que la administración califique cada factor para cada localización usando la escala del paso anterior. ¿Eso qué significa? Vamos a pedirle a los administradores y los vamos a llevar a la primera ubicación y les vamos a decir, esta es. Ellos tendrán que calificar cada uno de esos factores de 1 a 10 o de 1 a 100, dependiendo de la escala como se ha hecho. Luego vamos a la segunda opción, se repite el proceso. A la tercera se repite el proceso y las que hayan o se hayan definido evaluar. Posteriormente a esto, cuando ya tenemos la calificación que la administración ha dado a cada uno de las opciones que tenemos, vamos a multiplicar la calificación por los pesos de cada factor y vamos a sumar los puntos de cada localización. O sea, vamos a multiplicar y vamos a sumar. Para este
modelo vamos a hacer una recomendación basada en la calificación de mayor puntaje, considerando también los resultados de los enfoques cuantitativos. Entonces, para este método, básicamente, jóvenes, lo que tenemos que hacer es multiplicar y sumar, y la decisión en función de la puntuación más alta. Copien, me dejan saber en cuanto estén listos. Gracias, Madeline. Denle despacio, Jeremy. Me avisa cuando esté listo. Gracias, Estuardo. Y Ana. Bueno, vamos al ejemplo entonces, jóvenes. Les voy a dictar Subway con más de 20,000 establecimientos en Estados Unidos está planeando instalar un nuevo restaurante en Buffalo, Nueva York. Se han considerado tres localizaciones. La tabla siguiente proporciona los factores para cada sitio. Pregunta: ¿en qué sitio debe instalar Subway el nuevo restaurante? Liz, me quedé atrás. ¿Qué tan atrás? ¿En qué sitio debe instalarse? ¿En qué sitio debe instalar Subway
el nuevo restaurante. Gracias. Ok, jóvenes, necesito lo siguiente. Necesito que en su cuaderno, de manera horizontal, hagan una tabla. Esta tabla va a tener 8 columnas. La primera del lado izquierdo, un poco más ancha, porque es donde va a ir el factor clave para el éxito. Y luego las otras pueden ir proporcionales. 8 columnas. Y necesito que tenga 8 filas. Así que trabajenla, por favor, bien bonitas y como ustedes saben trabajar. Y me dejan saber en cuanto esté lista. Ocho por 8, Leila. Gracias, Magali. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ir armando nuestro ejemplo de clase. Entonces, ¿se recuerdan que el primer paso era generar una lista de factores clave de éxito y el segundo paso era darles una ponderación? En este caso tenemos 5 factores clave de éxito, que es espacio, costos, densidad de tráfico, ingreso en el área y leyes de zonificación. Y se han rankeado de acuerdo al peso. El espacio es muy importante, tiene el 30% de la puntuación. Los costos, el 25%. La densidad del trabajo, el 20%. El ingreso en el área, el 15%. Y las leyes de zonificación, el 10%. Esto, si ustedes lo suman, es igual a 1. Si lo hubiéramos puesto en porcentajes, pues debería de sumar 100%. En todo caso, siempre deberá ser el equivalente a la unidad o al 100%, depende de cómo lo hayamos definido. Copien los factores de éxito en la columna 1, por favor, y en la columna 2, el peso, y me avisan cuando estén listos para que continuemos. Lick, perdón, los factores clave van en la columna más gruesa, dijo, ¿verdad? Es correcto, Byron. Gracias.
Gracias, Madeline. Gracias, Kevin. Bueno, entonces, el siguiente paso es las calificaciones que van a otorgársele a cada una de las diferentes opciones de localización que tenemos. En este caso, esta calificación son los administradores los que la asignan. La calificación es hasta 100 y tenemos 3 posibles ubicaciones: Albany, New York y Buffalo. En el caso de Albany, para el espacio tiene una calificación de 60 puntos, para los costos una calificación de 40 puntos, para la densidad del tráfico una calificación de 50 puntos, para el ingreso en el área una calificación de 50 puntos y para las leyes de zonificación 80 puntos. En el caso de Nueva York, para el espacio tiene una puntuación de 70 puntos, para los costos una puntuación de 80 puntos, para la densidad del tráfico 80 puntos, para el ingreso en el área 70 puntos y para las leyes de zonificación 20 puntos. Para Buffalo, el espacio tiene una puntuación de 80 puntos, los costos 30 puntos, la densidad del tráfico 60 puntos, el ingreso en el área 40 puntos y las leyes de zonificación 90 puntos. Estas calificaciones son las que nos van a servir a nosotros para realizar la evaluación de cuál de estos 3 lugares es la mejor opción para poner la nueva ubicación del restaurante Subway. Toda esta información que tenemos hasta acá es información que para el examen yo se las voy a proporcionar. Lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar, sumar y obviamente analizar el resultado y darme una respuesta. Sabemos que el siguiente paso en las siguientes 3 columnas es colocar otra vez Albany, Nueva York y Buffalo, y ahora lo que vamos a hacer es en la columna de Albany, en donde dice espacio, vamos a multiplicar 0.30 por 60. Eso me va a dar un resultado. Luego en costos voy a multiplicar 0.25 por 40. Eso me va a dar un resultado. La densidad del tráfico 0.20 por 50 me va a dar un resultado. El ingreso en el área 0.15 por 50 me va a dar un resultado. Las leyes de zonificación 0.10 por 80 me va a dar un resultado. Y todos esos resultados parciales los voy a sumar y me va a dar la nota que obtiene Albany. Ojo, jóvenes, quisiera pedirles que por favor en cada uno de esos recuadros dejen indicada la operación, o sea, 0.30 por 60 igual y el resultado. Háganlo para Albany, para Nueva York y para Buffalo y ahora lo vamos a revisar. Lick, perdón, en Nueva York y Buffalo, ¿qué operación era la que había que hacer, dijo?
¿Quién me habló que no alcancé a escuchar? Yoli, en peso, y Albany dijo que se multiplicaba, ¿verdad? En Nueva York y Búfalo también lo mismo. Sí, punto 30 por 60, punto 30 por 70, punto 30 por 80. Ok, Y en gracias. cada columna se va dejando el resultado. Muy bien, gracias. Listo, licenciado. Yo estoy teniendo problemas auditivos o ustedes no están hablando claro hoy. Si estamos hablando claro, Lick. O sea que yo tengo problemas auditivos hoy. No dije precisamente eso, Lick. O sea, pero si ustedes están hablando claro y yo no estoy escuchando, ¿qué otra conclusión podemos tener? No me quiero meter en problemas, Lick, pero ya terminé. A ver, ¿cuánto les dio? Luis. Buenas noches, licenciado. Pues a mí me dio de resultados en Albany 53.50, 69.50 en Nueva York, 58.50 en Buffalo. Es correcto. El total. Es correcto. Debió haberles quedado de esta manera. Ok. ¿Cuál es la recomendación entonces para la gente de Subway? Nueva York, Lick. Ajá, Nueva York, solo así. Ya en calificación ya total sí sería Nueva York, ya como que promediando todos los factores a considerar. Ok, eso está mucho mejor. Podríamos responder entonces que se tomó en consideración los factores de éxito para la nueva ubicación del restaurante de Subway y con base en la puntuación obtenida por las tres posibles ubicaciones, que era Albany, New York y Buffalo, se ha llegado a la conclusión que el nuevo restaurante debería de abrirse en la ubicación de New York. Esto porque al hacer los cálculos matemáticos se
determinó que con 69.5 puntos es la nota más alta de las 3 opciones que teníamos para elegir. Algo muy importante, jóvenes, que tienen que empezar ustedes a incluir dentro de sus respuestas es el análisis, es el dar esa información. Fíjense que uno de los problemas más grandes que tienen los que se evalúan de áreas prácticas básicas, pero realmente no es un problema del examen, sino es un problema de la vida. Cuando se les pide que hagan un informe gerencial, ni buena redacción, ni buena ortografía, ni buenos elementos para destacar. Realmente, que ustedes multipliquen y que ustedes sumen esto, no les estoy aportando yo con las sumas, con las restas, con las multiplicaciones, porque eso lo aprendieron ustedes en la primaria. Aquí lo que necesitamos es que esas sumas, esas multiplicaciones que ustedes acaban de hacer, tengan un sentido y definitivamente puedan describir esa respuesta, ese 79.5, ¿qué significa? ¿Qué trae atrás ese 79.5? Definitivamente lo que trae es el hecho de que es la puntuación más alta de acuerdo a las calificaciones que se le otorgó a New York. Y aquí pues podríamos incluso ir un poco más a detalle y decir que en el caso del espacio, Nueva York obtuvo 21 puntos de 30, 10 puntos de 25, perdón, 20 puntos de 25 en los costos, 16 puntos de 20 en el tráfico, 10.5 de 15 y 2 puntos de 10 en leyes de zonificación. O sea, podemos ser un poco más amplios y podemos dar mucha más información. ¿Dudas? ¿Comentarios? Licenciado. Este es el primero de 3 métodos que hay. Todavía tenemos algunos minutos. Vamos a empezar con el siguiente método, por lo menos con la parte de la teoría. El siguiente método, jóvenes, es el método del centroide. Esta es una técnica para ubicar instalaciones que considera las instalaciones existentes, las distancias entre ellas y los volúmenes de bienes por enviar. ¿Esto qué significa? Este método se puede utilizar o se recomienda utilizar cuando vamos a poner una nueva instalación, pero ya tenemos algunas instalaciones existentes y lo que vamos a mover son productos entre las diferentes instalaciones. Esa es como la razón para usar este método. Y este método va a tomar en consideración las distancias también y los volúmenes que se van a poder enviar y recibir desde este lugar. Copien, por favor, y me dejan saber cuando estén listos.
Ok. Este método supone que los costos de transporte de entrada y salida son iguales y no incluye costos de envío especiales por menos que cargas completas. Entonces son como estos dos supuestos bajo los cuales se trabaja el método del centroide, y es que se asume que los costos de transporte tanto de entrada como de salida son lo mismo y que no tiene ningún costo especial de envío. Copien por favor y me dejan saber cuando estén listos. Madeline, o es taquígrafa o solo le está dando screenshot. No, Lick, si quiere le puedo enseñar que sí copio. Hasta colorcitos tiene mi libro. Eso está bien. Bueno, hay una fórmula, bueno, de hecho vamos a utilizar dos fórmulas. El centroide se encuentra al calcular las coordenadas X y Y, que dan como resultado el costo de transporte mínimo. ¿Se acuerdan de las coordenadas X y Y? ¿Dónde las aprendimos? Hola. Métodos. En métodos aprendimos las coordenadas X y Y, o las aprendimos antes y las volvimos a usar en métodos. En el plano cartesiano, Lick. Verdad. Lo aprendimos en Mate 2, ajá, con el plano cartesiano. Entonces ahorita estamos usando nuevamente estas coordenadas X, Y. Entonces vamos a calcular la coordenada de X y la coordenada de Y. Para eso tenemos las fórmulas que están acá en en la presentación. Por favor, cópienla y luego les voy a decir qué significa cada una de esas variables. Bueno, C sub X es la coordenada X del centroide. C sub Y es la coordenada Y del centroide. D sub IX es la coordenada X de la iésima ubicación. D sub IY es la coordenada Y de la iésima ubicación. Y V sub I es el volumen de los bienes trasladados
hacia la iésima ubicación o desde ella. Copien, por favor. Gracias, Ángel y Madeline. Bueno, jóvenes, hemos visto el primer modelo para determinar ubicaciones. Nos faltan dos. El día viernes tenemos clase, entonces vamos a ver el centroide y vamos a ver el otro método. Estos son los tres temas prácticos para el segundo examen parcial, o sea que ya el viernes estamos listos para el segundo examen parcial. ¿O no? Bueno, para los que entraron un poco tarde, quiero recordarles que en el grupo cerrado de Facebook ya está el laboratorio de medición del proceso. Ese laboratorio es para entregarlo el día lunes. Ya luego les subo el viernes el laboratorio de la unidad 3 y les doy la fecha en la que los vamos a entregar. ¿Dudas o comentarios? Ok. Si no hay dudas ni comentarios, jóvenes, estaríamos terminando la clase el día de hoy. Yo les deseo un buen descanso y nos vemos el viernes. Esta es tu semana de suerte porque me van a ver 3 veces. Claro, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche,